del glorioso reino milenial. El reino milenial dentro del plan de Dios es casi una etapa prefinal. Allá en el plan de Dios, donde Dios desde el principio se ha preocupado por la salvación de los hombres. Hemos dicho una y otra vez que este mundo fue atrapado por el maligno. Allá un día en la historia dice la palabra del Señor que Adán hizo concesiones al diablo y desde entonces domina en todos los aspectos, fue el promotor, el generador de que viniera un diluvio. ¿Por qué? Porque había vuelto toda la humanidad contra Dios. Eso dice Génesis 6:5, y vio Dios que todo designio, el pensamiento, el corazón de los hombres era de continuo el mal. Entonces, de Adán a ese tiempo, el enemigo había vuelto a la humanidad contra Dios. Entonces, Dios para ese asunto como un diluvio y da oportunidad con los 8 que se salvaron. Y ya a la altura del capítulo 11 vemos una nueva rebelión contra Dios. Y entonces hasta ahí toda la humanidad hablaba un mismo lenguaje, dice la palabra. Y entonces Dios, viendo la rebeldía de esa gente, vio que nadie los iba a parar en la intención de construir una torre que llegaba hasta el cielo, decían ellos en su soberbia y presunción. Y dice Dios, vamos a parar esto. Y confundió Dios las lenguas. Y hasta allí llegó la obra. Allí aparece un hombre llamado Nimrod, que empieza junto con su esposa a dar causa a todas las perversiones idolátricas, al paganismo, y a través de esas personas se inspiran todas las culturas en sus costumbres y prácticas. Pero el plan de Dios sigue allí, y Dios nos provee un Salvador, a Cristo Jesús. Dice Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el deseo de Dios es salvar a los hombres a pesar de su rebelión y su dureza. Y envió a su Hijo a hacer una obra única, perfecta y suficiente, donde no hay que añadirle, solo creerla. Solo creer que Él fue a la cruz por mí, que murió por mí, y aceptarle como Salvador personal. Y ese acto de fe es suficiente para recibir el regalo de la vida eterna. No por nada que usted haga o yo haga, porque no podemos ni añadir ni quitar a lo que Cristo hizo. Solo tenemos que creer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? La vida eterna. Y entonces allí Dios viene en Cristo dando una oportunidad de salvación. Pero Él tiene un plan sobre la humanidad, porque toda la humanidad ha sido afectada. No solo el hombre por el pecado, sino toda la creación. Y entonces Dios ha determinado cambiar todas las cosas. Vuelvo a la lectura bíblica de esta noche. Sin embargo, hay otro pasaje allí en Romanos 8. Vamos a recordar. Dice el verso número 19. Porque toda la creación fue afectada. Y aún el espacio, el primer cielo y el segundo cielo están infestados, no solo por los demonios, sino también por los hombres, en su afán de poder y de dominio sobre otras naciones han infestado con sus artefactos el espacio, ¿sí? Y entonces dice la palabra en el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la idea? La creación anhela el día en que solo viven los redimidos sobre ella, o los hijos de Dios, o los salvos. Y dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó también en esperanza. Ya ahí vemos el plan de Dios, ¿sí? Para la misma creación. La humanidad fue sujetada al ambiente que imperó a través de los siglos. Y entonces dejó de ser el jardín del Edén para ser una tierra diferente donde el hombre tenía que costearse, ¿verdad? Y aún la palabra del Señor habla de las consecuencias de esa decisión, pero lo hermoso del texto es que Dios ha prometido liberarla. Así es que las cosas tal como están no se van a quedar así. Dice el verso número 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. ¿De qué? De los hijos de Dios. Y allí, hermanos, la palabra del Señor nos habla de que el plan de Dios está avanzando. La etapa trascendental de ese plan fue la cruz. Eso marca un antes y después. Y es a través de la cruz que el hombre se salva o se condena. Que antes de Cristo no hay salvación sino en Cristo. Y después de Cristo no hay salvación sino en Cristo. Porque fue el medio que Dios determinó. Por eso predicamos a Cristo. Por eso hay que predicarle a otros a Cristo. Necesitamos continuar predicando el Evangelio, así como alguien nos predicó a usted y a mí. Como le dijo el Señor a Pablo, Pablo, habla y no calles. Por favor, y ya no está Pablo, ahora están ustedes, estamos nosotros. ¿Cuál es la idea? Hable y no calle, porque de eso va a depender la salvación de otros. Como en un momento dado dependió su salvación de que otros vinieran a hablarle a usted. Es la misma forma. La obra de la cruz abre una oportunidad de la conformación de un pueblo glorioso. Y estamos hablando de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios le concedió a usted el honor de venir a ser parte del honorable cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo por gracia, no por méritos, por la obra de Cristo. Y hemos sido añadidos donde Dios está trabajando a través de nosotros día con día. Llegamos de una forma y ahora esperamos nos encontramos en una etapa diferente donde nuestra vida ha cambiado, ha mejorado, pero ninguno de los que estamos aquí es perfecto. Y todos los días cerramos. Y por eso el Señor dejó el Padre Nuestro en uno de los componentes del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. Y eso es una oración diaria, porque tiene otro aparte que dice, danos el pan de cada día. Así que la oración es todos los días y tiene este componente. ¿De acuerdo? Es importante meditar en eso, porque necesitamos acercarnos todos los días a Dios, buscando su ayuda, su bondad, su misericordia, su perdón. Nos sometemos a la palabra todos los días porque deseamos mejorar, deseamos crecer, deseamos obedecer. Y Dios a partir de Cristo viene trabajando con la iglesia y a través de la iglesia. Viene trabajando en cada uno de nosotros, pero decía un día de estos, el equipo con el cual Dios trabaja en la iglesia, los que Él trajo, ¿sí? Y debemos estar dispuestos para Dios y para toda buena obra. El trabajo del plan de Dios sobre la iglesia termina con el arrebatamiento. Ahí se cierra la etapa que tiene que ver con la iglesia. ¿Qué esperamos nosotros? La gloriosa venida de Cristo. La palabra del Señor lo dice en varias escrituras. Primera Tesalonicenses 4. Versos 16 y 17 habla del arrebatamiento, ¿sí?
Y es un tiempo especial que está por delante allí a la puerta. Y esto debe llamar la atención porque los creyentes debemos estar preparados para ese día. Sí. Que no nos vaya el Señor a encontrar en otras cosas, sino con la mirada puesta en Él, en las cosas de arriba. Dice ya Hebreos 12:2, dice Colosenses 3:1 y 2, ocupados en las cosas espirituales. Luego de que la iglesia es arrebatada, viene un lapso de tiempo de 7 años que se conoce como la gran tribulación. En ese tiempo de la gran tribulación, la iglesia no está con el Señor en el cielo. Y aquí empezará Dios a trabajar con Israel y tendrá un equipo trabajando por la salvación de las almas, aún después de arrebatada la iglesia. Allí tiene 144,000 que nada tienen que ver con los falsos testigos de Jehová, sino que tienen que ver con hebreos, con judíos, descendientes de Abraham. Y allí se da la lista y 12,000 de cada una de las tribus, 144,000. Y también habrán 2 testigos con las características de Elías y Moisés, que serán el equipo con el cual el Señor trabajará, no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Y el capítulo 7 de Apocalipsis habla de una cosecha gloriosa que nadie podía contar. Cuán grande es la misericordia de Dios y cuán efectivo el plan de Dios para los que creen. Después de terminados los 7 años, Jesucristo viene, posa sus pies sobre el monte de los olivos. Y allí en ese tiempo se dará lo que se conoce como la batalla de Armagedón, donde el falso profeta y el anticristo son arrojados al infierno y el diablo es atado por 1000 años. Dice Apocalipsis 20, 1 al 6. Nuestro tema, el glorioso reino milenial. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene su parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, alabamos tu glorioso nombre y te damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad de estar en tu casa, de reunirnos como iglesia para adorar y alabar tu santo y glorioso nombre. A darte gracias, oh Dios, por tu inmensa bondad y misericordia. Gracias por haber enviado el Evangelio, mi Dios, y habernos alcanzado en Cristo para ser tus hijos, para ser salvos.
para venir a ser parte del honorable cuerpo de Cristo, la Iglesia, a quien has dado gloriosas y preciosísimas promesas, dentro de las cuales, Señor, está la que ansiamos, esperamos la venida de Cristo. Padre amado, bendice a todos y cada uno de los presentes. Gracias por todos los que han reconocido y aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bendíceles, fortaléceles, manténles firmes con la mirada puesta en Cristo, ocupándose y preocupándose cada día por su desarrollo espiritual, por su crecimiento en Cristo. Envía un despertar, oh Dios, en la iglesia, un despertar hacia la obediencia, hacia la fidelidad, hacia la santidad, hacia el servicio de tu nombre, hacia el congregarse, Señor, hacia el testificar de Cristo, predicar el Evangelio. Y ayúdenos, Señor, a mantenernos unidos, compartiendo y disfrutando este compañerismo incomparable, el compañerismo glorioso de los redimidos. Gracias, oh Padre, por esta noche hermosa, donde podemos reunirnos. Te rogamos nos tomes bajo la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, oh Dios, nos enseñe o nos recuerde y nos ayude, oh Dios, a través de tu palabra, a mantenernos con la mirada puesta en Cristo, a mantenernos firmes y fieles. Y por favor, oh Dios, en el nombre de Jesús, usa tu siervo, que solamente es un instrumento en tus manos. Guíame, oh Dios, en conformidad a tu palabra, en todo lo que tu palabra enseña, tocante al reino milenial. Con acción de gracias, oh Dios, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, veníamos hablando sobre el propósito del reino milenial. ¿Para qué es el reino milenial? Bueno, cuando hablamos del reino milenial, la iglesia está en el cielo. Y entonces, ¿para qué hablar del reino milenial? Porque Dios quiere que la iglesia esté informada. Para los incrédulos, Dios solo tiene el mensaje del Evangelio. Pero para los creyentes tiene la Biblia. Y es a la iglesia que le ha dado preciosas y grandísimas promesas. Si usted mira allí en el libro de Apocalipsis, inicia y cierra con el mismo pensamiento. Dice el verso 9 del capítulo 1, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que me decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias, a las 7 iglesias. Y dice la palabra, a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias tipifican la iglesia a través de su historia. Y todo este mensaje no queda relegado en la historia de la iglesia, sino que sigue actuando a través de los tiempos en las iglesias existentes en el siglo XXI. Y ese mensaje es para la iglesia en todos los tiempos. De manera que el libro de Apocalipsis principalmente desarrolla la profecía final en el plan de Dios. Pero Dios quiere que la iglesia esté informada, aun cuando a la altura del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante ya no aparece la iglesia. Si usted lee del capítulo 4 en adelante, va a encontrar una referencia a la iglesia
solo en el capítulo 19, versículos 7 y 8, que no está haciendo una referencia en la tierra, sino en el cielo. Está hablando de las bodas del Cordero. Pero en el capítulo 4, verso 1, hay un llamado a través del último, en este caso representante de la iglesia, estamos hablando del apóstol Juan. Y entonces hay una voz que le dice, sube acá. Y con Juan se cierra la historia de la iglesia en el libro de Apocalipsis, hasta el capítulo 19, versículos 7 y 8. Porque lo que desarrolla el capítulo 6 en adelante no tiene que ver con la vida de la iglesia. Pero Dios quiere que la iglesia esté informada. ¿Y a dónde apunta eso? Bueno, yo espero que apunte a despertar en los creyentes, en usted y en mí, agradecimiento por la obra de Cristo hecha en nuestro favor. ¿Sí? ¿Sí? Agradecerle al Señor de que nos escogió y nos ha libertado de las cosas que vienen. ¿Sí? Pero también espero que despierte en nosotros compromiso con el Señor, principalmente con el evangelismo, que a veces vemos con una espantosa indiferencia. Gracias a Dios que los que nos predicaron a nosotros no nos dieron con una altísima indiferencia, sino que nos predicaron el evangelio. Pero la iglesia hoy está viendo el evangelismo con mucha indiferencia. Hay otras cosas más importantes, en que se invierte tiempo donde no hay ningún resultado. Y esto debería cambiar. Y Dios quiere que usted se meta a estudiar la profecía. Algunos dicen, pastor, es que me da miedo leer el libro de Apocalipsis. ¿Por qué va a tener miedo usted del libro de Apocalipsis? Y eso no tiene que ver con usted. Si usted es salvo, si usted recibió a Cristo, no tiene por qué temer. Esto no es con usted. Pero Dios quiere que usted esté informado, para que usted sea un corazón agradecido, comprometido con Dios, comprometido con el evangelio, a la expectativa de la gloriosa venida de Cristo. Allí vimos en el capítulo 1 lo que decía respecto a quién iba dirigido el mensaje. En el capítulo 22, dice el verso 6, y me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que vela, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuál es la razón que da? Porque el tiempo está cerca. Dice el verso 12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿A dónde? A las iglesias. Así es que el libro inicia
con un mensaje a las iglesias y cierra diciendo para quién es el mensaje de Apocalipsis. Es para las iglesias. Porque nosotros somos el equipo con que Dios trabaja, el medio por el cual Dios alcanza a otros para salvación, los que tienen la tarea de llevar la obra adelante y testificarle a los hombres de las cosas que vienen. Por eso el creyente debe llenarse del conocimiento de la palabra. Usted lee en Colosenses capítulo 3, verso 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tome tiempo para leer la Biblia, por favor. Eso trae mucha bendición a su vida. Lo empapa de la voluntad de Dios y lo desafía a llevar ese conocimiento a otros, a testificarle a otros. Y nadie debe ver con frialdad o indiferencia esto. Yo sé que muchos lo hacen, pero personalicemos esto. Al que quiere ver Dios haciendo las cosas es a usted. Y póngale nombre y apellidos a eso. Mi esposita puede hacerlo, pero el desafío es mío. ¿Sí? El desafío es personal. Por eso les decía al principio, hable y no calle. Empiece a orar por eso. No tema al evangelismo, tenemos que hacerlo. Me da vergüenza, me da miedo, dice 2 Timoteo 1, 7 y 8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Y ahí trata los dos aspectos que pueden impedir. Uno, el temor, y otro, la vergüenza. No tema porque es más grande el que está con usted que el que está en el mundo. Y no se avergüence porque había muchas cosas en nuestra vida sin Cristo de la cual hoy nos avergonzamos. No se avergüence aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por usted en la cruz del Calvario. Tenemos ese desafío. Dios quiere que usted sepa. ¿Saben ustedes que hay creyentes que hoy están contra el pueblo de Israel? Y se ponen más del lado de los palestinos y se enardecen contra el pueblo de Israel por las cosas que pasan. No se dejen engañar por la prensa, por favor. Muchas veces la prensa se mueve por intereses políticos y los poderes dominan la prensa y la ponen a decir lo que ellos quieren que diga. Y el periodismo ha perdido un grado de calidad y tal vez de honor en esto, y es que se han adaptado. Y ellos se prepararon para llevar en una forma fiel lo que sucede, pero no está sucediendo. Entonces todo lo que sucede con Israel a nivel de las naciones es malo, es terrible, están haciendo cosas terribles. Pero lo que hacen los demás en Israel nadie lo ve. Y permítame, usted debe amar a Israel. Es el pueblo que Dios escogió, es el pueblo a través del cual Dios proyectó la salvación. Es a través de un judío, Jesucristo de Nazaret, que operó la obra gloriosa de la salvación. Es a través de los judíos que tenemos la palabra. Dice el Señor en su palabra que debemos orar por la paz de Jerusalén. Y evitemos opinar diferente a Dios o lo que enseña la palabra, porque entonces estaríamos errando. Nuestro pensamiento debe ser consecuente a lo que Dios dice en su palabra.
Su posición sobre Israel reposa sobre promesas gloriosas y fieles, porque Dios es inmutable. Sus promesas son sí y amén. Y nadie va a cambiar lo que Dios ha determinado sobre Israel. El reino milenial es el medio, el mecanismo que Dios va a usar para reivindicar a Israel, especialmente sobre todas las naciones, porque ellos han negociado con la tierra de Israel. La han concesionado según sus intereses y han estrechado a Israel hasta el extremo de que tenemos allí que estas corrientes que viven atacando constantemente a Israel están reclamando a Jerusalén como su capital. Y Jerusalén es la capital eterna de Israel. Y no por decisión de ellos, por determinación de Dios. La semana pasada leímos Zacarías 14. ¿Recuerdan? Volvámoslo a leer, por favor. Y trae un subtítulo. Que confirma lo que hablamos. Jerusalén y las naciones. Y dice la gloriosa palabra de Dios: he aquí, el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, y permítame, ese versículo 2 es concordante con Apocalipsis 12, donde el dragón persigue a la mujer y la mujer huye al desierto. Allí un altísimo porcentaje de judíos huye, pero el mismo texto dice, como no pudo destruir a la mujer, dice literalmente, se fue a hacer guerra al resto de la descendencia. Eso leemos en Apocalipsis 12, ya usted lo lee en la casa. Pero dice ahí el verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y observe, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová y con él sus santos. Esto habla de Apocalipsis 19, la segunda venida de Cristo literal a la tierra, y viene con sus santos. Es muy importante allí leerse Apocalipsis 19, 11 en adelante. Ese capítulo 19 concluye con la batalla de Armagedón, que es lo que está enfocando este pasaje. Y dice la palabra del Señor: y acontecerá que en ese día no habrá ni luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas
hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Seba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y de la torre de Ananel hasta el lugar del rey. Y morarán en ella, y no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y en esto va a desembocar la batalla de Armagedón, que aquí en la profecía Zacarías toca allí lo que dice Apocalipsis 19, versos 11 en adelante. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él, ya vimos algo de Él en la profecía. Él tomará el trono de David y reinará sobre toda la tierra. También dice Isaías 49. Versos 22 al verso 26. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán sus ayos, y sus reinas sus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano, pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo soy, que yo Jehová soy, Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y ahí la palabra del Señor nos está mostrando, amados hermanos, que en el tiempo final, propiamente después de la batalla de Armagedón, el Señor someterá a todas las naciones, y en el milenio exaltará a su pueblo Israel y hará de Jerusalén un lugar de adoración. Y entonces todas las naciones y las gentes vendrán a adorar en Jerusalén. Hasta hoy, ¿por qué Jerusalén vive como vive? Recuerden que en el año 70 después de Cristo, el general Tito, capitaneando los ejércitos romanos, invadió Jerusalén y destruyó la ciudad, el templo, y echaron a los judíos de su tierra. Y desde entonces ellos han andado en la diáspora por todas las naciones y han divagado
en todos los países. Aquí hay colonias judías, en todo el mundo hay colonias judías. Fueron dispersados en 1948. Escuchen, 19 siglos después, por la gracia y la misericordia de Dios, las Naciones Unidas reconocen a Israel como una nación independiente. 19 siglos después, ¿qué hicieron 19 siglos con la tierra de Israel? ¿Quiénes entraron? ¿Quiénes se apropiaron? Y aún Israel, en su buena actitud, no llegó a reclamar derechos, que los tenía y podía defenderlos. Ellos mismos llegaron a comprar las tierras que les pertenecían a ellos. Y así fueron tomando posesión nuevamente de sus tierras. Nunca, dije la semana pasada, nunca han tenido las, ¿cómo se dice ahí? Las fronteras geográficas que Dios en la Biblia les prometió a ellos. Nunca. Más bien han sido limitadas a un territorio que en proporción es muy pequeño de lo que Dios le ofreció. Porque las naciones han negociado. Los países árabes se han apropiado. Son sus enemigos eternos. Ahorita estaba peleando con 7 frentes. Eso lo dijo el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. Estuvimos contra 7 frentes. Pero ahí están, por la gracia y la misericordia de Dios. Porque es que estos países que, por ejemplo, los árabes son como 1,000 millones. Israel son alrededor de 8 millones. 9 millones. ¿Por qué no los aplastan? Porque Dios los protege. Porque Dios es fiel a sus promesas. Porque Dios no cambia. Y le hizo promesas a Abraham, Isaac y Jacob que las cumplirá. La palabra del Señor nos dice también en Jeremías 31, ya el tiempo se fue. Jeremías 31, versos 31 al 36. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Subráyeme el verso 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí, y subraya, eternamente. Es decir, como las leyes del universo
no van a dejar de ser, así tampoco las promesas de Dios para Israel. Dios formó un pueblo para hacer suyo eternamente y para siempre. Cuán hermoso es ver esto y ver que nuestro Dios es fiel y fiel en su palabra, y lo que ha determinado lo cumplirá. Y como dije un día de esto, brinque quien brinque, lo que Dios dice en su palabra se cumple. Aun cuando las naciones tengan sus planes, sus proyectos, lo que Dios ha determinado será. Y Dios sacará adelante a ese pueblo. Porque de ese pueblo ha venido la salvación a todo el mundo. Y es a través de ese pueblo que serán benditas todas las naciones, según la promesa que Dios le hizo a Abraham allá en el capítulo 12 del libro de Génesis. Porque Dios es fiel. Ame a Dios, confíe en Él. Y si ha tenido prejuicios ahí tocante a Israel, ore por eso. Trate de quitar eso de su corazón. Si algo quiere Dios que usted haga, es que ore por la paz de Jerusalén. Ore por eso, es lo que Dios espera. Nuestras opiniones o reacciones no cambiarán lo que Dios ha determinado. Pero nuestra oración sí apoyará mucho al pueblo de Israel. Y aparte de que es muy saludable que un creyente se mantenga en oración. Manténgase fiel a Dios, ame su palabra, ame a su pueblo y espere cada día la venida de Cristo. No se enrede mucho, vaya por la vida haciendo lo que corresponde, pero con la mirada puesta en la venida de Cristo. Deseo que Dios me los bendiga en todas las formas en que Él pudiera bendecir a los santos, pero que esto no me lo saque de la mirada en Cristo. Que esto no le robe la fidelidad o el compromiso con Dios y su obra. Manténgase fiel al Señor. Que el Dios Altísimo le diga bendición. Gracias.